Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos aquí conectándonos para lo que es el análisis de los contenidos de la primera unidad del sílabo de formulación y elaboración de proyectos de inversión. Esperamos que todos y cada uno de los estudiantes del paralelo A hayan revisado el primer video, donde está la forma en la que está explicada la forma en la que íbamos a llevar esta asignatura. Igualmente está el encuadre y lógicamente la explicación de cuáles eran las unidades que teníamos en todas y cada una de ellas para este sílabo que ya fue aprobado por el vicedecano de la carrera de Economía, el economista Jason Zambrano Montedioca. Continuando con los contenidos de esta asignatura, el día de hoy vamos a analizar lo que se refiere a la clasificación de los proyectos. Espero que todos y cada uno de ustedes estén pasando, al igual que sus familiares, con un estado óptimo de salud. No se olviden las recomendaciones de cuidarse y cuidar a los suyos ahora que estamos en esta pandemia. Vamos a compartir entonces algunos elementos relacionados con los contenidos de esta unidad primera. Tenemos entonces lo que es la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión. Habíamos definido anteriormente qué es un proyecto. Verá que ese es el punto de partida. No sabemos qué es un proyecto, no podemos estar en condiciones de describir sus elementos. Hay algunas definiciones. Una de ellas dice que es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto o un servicio único. Verá que estamos hablando de un producto que es un elemento tangible. ¿Por qué tangible? Porque lo podemos tocar. O un servicio. El servicio es algo intangible. Ustedes van a una consulta médica, lo atiende el médico, lo revisa y salen con un papel en donde está la medicación que deben comprar. Algo intangible. Van a una peluquería, salen con menor cantidad de cabello por el servicio al que han pagado ustedes en ese momento. Se dice también que el proyecto es una secuencia de eventos con comienzo y final, dirigida a lograr un objetivo y realizada por gente o personas dentro de parámetros establecidos como los de tiempo, costos, recursos y calidad. A ver, esto es muy importante. Verá que los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y de acuerdo a eso establecemos lo que es el periodo de vida en años. Inicia el 1 de enero del año 2021 y termina el 31 de diciembre del año 2025. Estamos hablando ahí de 5 años. Entonces, lógicamente, estos proyectos tienen un objetivo. Verá que estamos hablando de proyectos de inversión. Y siempre hemos indicado que no es otra cosa que colocar dinero, cierta cantidad de dinero, con la finalidad de que en un lapso de tiempo posterior a la colocación de ese dinero, recuperemos ese valor acrecentado. No tiene sentido que sabiendo que vamos a perder ese dinero, lo colocáramos en un proyecto.
diferentes, que haya factores de riesgo que determinen que haya pérdida de ese valor, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en el año 2020 con muchos negocios debido a la pandemia del COVID-19. Ustedes conocen que hemos tenido periodos de confinamiento en donde algunos negocios no han podido abrir sus puertas y lógicamente han tenido que cerrar. Lógicamente se perdió el dinero que se había invertido ahí. Se dice también que es realizada por gente dentro de parámetros establecidos, como los de tiempo. Ya indicamos inicio y final. Costo. ¿Cuál es el valor del proyecto? Verá que en el estudio financiero tenemos que al inicio realizar el plan de inversión, donde se analizan y se describen tres tipos de elementos. Activos fijos, que son los equipos y maquinarias que se necesitan para que el proyecto funcione. Los activos diferidos, que son los gastos de organización para que el proyecto pueda funcionar con legalidad. Y el capital de operación o capital de trabajo, que es un valor económico para 3 o 6 meses que permite en ese momento que sin haber ventas el proyecto pueda iniciar. Entonces, un rubro económico para 3 o 6 meses en los cuales ese proyecto puede generar sus primeros productos, venderlos y ese capital reinvertirlo para seguir produciendo. Entonces estamos hablando de costo. Tenemos también los recursos, verá que hay recursos humanos, recursos materiales y lógicamente también la calidad. Verá que la calidad es la que determina que ese negocio tenga éxito. Generalmente la tecnología está asociada con la tecnología. Calidad está asociada con la tecnología. Y la tecnología también con los recursos económicos. La tecnología tiene precios. Y entonces una tecnología de punta, lógicamente, determinará que el producto elaborado sea de mejor calidad. Hay otra definición que indica que un proyecto es un conjunto de inversiones, políticas y acciones diseñadas para lograr objetivos específicos de desarrollo en un periodo determinado. En la clase anterior, en el video anterior, habíamos indicado cuáles eran las etapas de un proyecto. Era idea, reinversión, inversión y operación. Y verá que decíamos que si no hay inversión, nos quedábamos solamente con la idea. Y han habido ideas maravillosas que no han tenido la inversión necesaria. Y no pasaron de ser ideas. Entonces nunca llegaron a la última etapa, que es la de operación. Idea, preinversión, no llegaron a inversión y lógicamente tampoco a operación. Entonces es un conjunto de inversiones, políticas y acciones diseñadas para lograr objetivos específicos de desarrollo en un periodo determinado. Lógicamente, periodo de tiempo. Una de las actividades más importantes en toda organización pública o privada es la identificación de proyectos. Es importante identificar los proyectos que puedan ser susceptibles de invertir y tener éxito. En el desarrollo de esta actividad, la sugerencia es identificar primero proyectos empresariales y a partir de ellos, con apoyo en sus actividades globales, otro tipo de proyectos. Verá que tenemos aquí la metodología inductiva y la metodología deductiva. Eso con relación a la identificación de proyectos. Para la identificación de proyectos empresariales se tiene dos enfoques.
Primeramente, identificar la necesidad y luego definir el bien o servicio que satisface dicha necesidad. Mire que esto es importante. Si no sabemos la necesidad, no estamos en capacidad de elaborar el bien o el servicio que satisface dicha necesidad. Y otro enfoque, buscar una idea de bien o servicio y luego determinar la magnitud de la necesidad. ¿Será que para esto es importante el estudio de mercado? Para determinar si hay necesidad insatisfecha. Si la necesidad está saturada, no hay para qué tratar de invertir. Entonces, el primer enfoque, identificar la necesidad. Luego definir el bien o servicio que satisface dicha necesidad. Mire que en los últimos años, tendrá ya alrededor de 10 años, nació el negocio de venta de agua en bidones, agua purificada. Y ustedes ven, en la actualidad hay muchas marcas que elaboran este tipo de agua y que se dedican a la venta directamente a domicilio. Entonces, esa venta de agua en bidones nace debido a la carencia de agua que tenían los hogares para satisfacer sus necesidades. Entonces, de ahí aparecieron las primeras marcas de estas aguas embotelladas y posteriormente fueron apareciendo otras. Pero lógicamente, de acuerdo a la calidad del producto, está la demanda. Entonces, el siguiente enfoque, buscar una idea de bien o servicio y luego determinar la magnitud de la necesidad. Dos enfoques para la identificación de proyectos empresariales. Vamos a revisar una clasificación de los proyectos de acuerdo con su carácter. Según ILPES, que es la Institución Latinoamericana de Proyectos Sociales, de acuerdo con su carácter, los proyectos empresariales se pueden clasificar en financieros y sociales. Un proyecto empresarial es de carácter financiero cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir a los niveles de precio previstos. Mire que esto es importante. Anteriormente dijimos el estudio de mercado para determinar si hay la demanda insatisfecha. Porque si la demanda está saturada, no tiene sentido. Entonces, esto es importante. Un proyecto empresarial es de carácter financiero cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir a los niveles de precios previstos. En otros términos, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización, sí se puede demostrar que la necesidad que le genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada. Cuando el proyecto solo tiene una decisión favorable a su realización, sí se puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada. Verá que la comunidad es la que demanda ese producto o ese servicio. En este tiempo de pandemia, acuérdese que en el mes de marzo y abril había la demanda de las pruebas rápidas para determinar la presencia del COVID en las personas. Y aparecieron una serie de negocios sin el respaldo científico que vendían pruebas. Y esas pruebas, la mayoría salían negativas. Pero posteriormente los organismos de control en cuanto se refiere al área de salud en el país determinaron que esas pruebas no tenían la calidad necesaria
para que estén en el mercado. Entonces, lógicamente, las personas que se sometían a ese tipo de pruebas, todas les salían negativas. Pero llegado el momento con una prueba que tenía una calidad comprobada, esas personas demostraban que estaban contagiadas por el COVID. Con la prueba anterior que le salía negativa, esas personas anduvieron por todos los sectores de la ciudad en la que residía, contagiando a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Y lógicamente eso determinó que se disparara el nivel de contagio. La persona tenía la falsa percepción de que no estaba contagiada cuando no era realmente así. Entonces, se puede mostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada. Vieron la necesidad a través de los canales de televisión y de los medios impresos de las personas que desesperadamente hacían fila en los lugares que se ofertaban este tipo de pruebas. Un proyecto empresarial es de carácter social cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios potenciales del producto puedan pagar integral o individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en conjunto a través del presupuesto público. Carácter social. La decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios potenciales puedan pagar integral o individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en conjunto a través del presupuesto público. El ejemplo más claro, cuando se decidió construir el puente que une a Bahía de Caracas con San Vicente. Acuérdense que antes de la construcción de ese puente había el servicio de Gabarra, servicio que no permitía la fluidez de toda la producción que estaba en la zona de San Vicente y que debía de trasladarse hacia la capital provincial o hacia ciudades como Guayaquil. Entonces, eso determinaba que haya una demora. Y lógicamente, los dueños de los vehículos tenían que hacer la cola respectiva y pagar por el valor del uso de la gabarra. Entonces, ya cuando hubo el puente, ustedes vieron que el tránsito fue fluido, sin necesidad de que las personas paguen un valor. ¿Por qué? Porque el presupuesto público del Ecuador era el encargado de pagar ese proyecto de carácter social. El carácter social se relaciona con la naturaleza del bien o servicio que se va a producir y cambia según el nivel y distribución del ingreso de la comunidad a la cual se destina ese producto. ¿Será que también tenemos proyectos sociales, por ejemplo, los subcentros de salud, para que las personas puedan asistir a tratar sus dolencias? Acuérdense que antes de esta pandemia, las personas iban directamente al hospital Verdi Ceballos y se decía que tenían que primero ir a su centro de salud y de los subcentros de salud se los derivaba al hospital si era menester, porque había una aglomeración grande en el hospital Verdi Ceballos, que podía ser descongestionada si las personas asistían a los subcentros de salud. Vamos a analizar la clasificación de los proyectos de acuerdo con el sector de la economía al cual están dirigidos. Tenemos entonces los proyectos agropecuarios, proyectos industriales,
proyectos de infraestructura social, proyectos de infraestructura económica y proyectos de servicio. Verá que de más está decirlo a qué sector se orienta cada uno de estos proyectos. Agropecuarios, ya sabemos que aquí están inmersos los dos tipos de proyectos, el agrícola, el pecuario, y está también involucrado aquí los agrícolas. Proyectos industriales, transformación de materia prima para obtener un producto. Proyectos de infraestructura social, que están a cargo del Estado, de una nación. Proyectos de infraestructura económica, también asimismo, la cuestión de vialidad, redes de tendido eléctrico, etc. Y los proyectos de servicios, que pueden estar dirigidos no solamente a ofertar servicios, sino también a realizar proyectos de investigación. Aquí tenemos los proyectos agropecuarios. Son proyectos empresariales dirigidos al campo de la producción animal y vegetal, las actividades pesqueras y forestales, y los proyectos de riego, extensión y crédito agrícola y ganadero, mecanización de faenas y abonos sistemáticos. Vean que los proyectos agropecuarios son muy amplios. Producción animal y vegetal. En la producción animal verá que estamos hablando de los planteles avícolas, donde tenemos producción de carne de pollo o tenemos producción de huevo. Tenemos también en el caso de la ganadería de leche o ganadería de carne. Vean que es amplio. Tenemos producción vegetal. En los últimos tiempos, los últimos años, nuestra provincia ha tenido un auge con relación a productos de exportación, como es el caso del cacao, mango, la pitahaya. En los últimos 5 años han permitido que se generen ingresos por la exportación de este producto, y que debido a la pandemia hubo periodos de cierre de mercados por la crisis del COVID-19. También están las actividades pesqueras y forestales. Ustedes conocen que en el caso de las especies forestales, el desarrollo de un bosque necesita de 25 a 30 años. Por ejemplo, la producción de teca, desarrollo de un bosque de teca, posteriormente se lo corta, se procesa y se corta ese tipo de madera. Entonces estamos hablando de proyectos forestal de muchos años, 25 a 30 años. Hay otros más cortos, por ejemplo en el caso de la boya, donde hablamos de 5, 6 años, etc. La zona de Santa Ana hay este tipo de plantaciones para producción de boya, para la exportación. Hace algunos años el Consejo Provincial, el gobierno provincial de Manabí, favoreció mucho el desarrollo de esta especie. Incluso hubo récord de producción, pero posteriormente, siempre cuando hay un incremento de producción, los precios tienden a bajar. Entonces eso desestimuló la producción de esta especie vegetal, la boya. Tenemos también los proyectos de extensión y crédito agrícola y ganadero. Colocar determinada cantidad de dinero en créditos agrícolas, desarrollo de especies forestales de ciclo corto, pimiento, tomate,
agua, frijol, especies correrizas, y la cuestión ganadera. Ya dijimos anteriormente, ganado de leche, ganado de carne, engorde de novillos. Tenemos también la situación de crianza de cerdos. Todo eso está dirigido allá. Tenemos la mecanización de áreas para la producción. No se olviden que en el caso de las siembras de cultivos de ciclo corto, como arroz, maíz, maní, verduras, hay que hacer una mecanización, preparar el suelo con labores de arado, rastrado, surcado. En el caso del cultivo del arroz se hace otra más, una que pulveriza el suelo y que favorece el desarrollo, el rendimiento del cultivo, mientras que para los ambientalistas consideran que eso es una labor que afecta al suelo y no debería realizarse. Y lo mismo la situación de abono sistemático. Ustedes saben que en el caso de los cultivos hay que hacer la aplicación de fertilizantes, lo cual es un producto inorgánico, y también la incorporación de abono, que es producto orgánico. Entonces, todo esto está relacionado con los proyectos agropecuarios. Los proyectos industriales son aquellos que comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. Estos son los proyectos industriales. Industria manufacturera, industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. Los proyectos de infraestructura social están dirigidas a atender necesidades básicas de la población, tales como salud, educación, recreación y turismo, seguridad social, acueductos, alcantarillados, vivienda y ordenamiento espacial urbano y rural. Necesidades básicas de la población. No solamente salud, vean que está también educación, recreación y turismo, seguridad social. En los últimos años se ha desarrollado mucho el sistema de alcantarillado para los pueblos, para mejorar la salud de la población, la situación de vivienda y el ordenamiento espacial urbano y rural. ¿Qué pasa con los proyectos de infraestructura económica? Estos proyectos se caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes y servicios de utilidad general, tales como energía eléctrica, transporte y comunicación. Incluyen los proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y navegación, centrales eléctricas y sus líneas y redes de transmisión y distribución, sistemas de telecomunicaciones y sistemas de información. Entonces, todo esto está relacionado con la infraestructura económica. Proyectos de servicio. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, sea mediante el ejercicio profesional, individual o a través de instituciones. Vean que esto es importante. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. Dentro de esta categoría
Se incluyen los proyectos de investigación tecnológica o científica, de comercialización de los productos de otras actividades, proyectos de servicio. Clasificación de acuerdo con el objetivo del proyecto. El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de acuerdo con el objetivo del proyecto, clasifica a los proyectos empresariales en proyectos de producción de bienes primarios, que son de extracción, pueden ser agrícolas, pecuarios, mineros, pesqueros y forestales. Vean que esto es importante. Proyectos de producción de bienes primarios. Bienes primarios están relacionados con extracción. Pueden ser agrícolas, pecuarios, mineros, pesqueros y forestales. Los proyectos secundarios, que son de transformación, pueden ser bienes de consumo final, bienes intermedios o de capital. Entonces, los proyectos de producción de bienes pueden ser primarios o secundarios. Los primarios, agrícolas, pecuarios, mineros, pesqueros y forestales. Y los secundarios de transformación, que pueden ser bienes de consumo final, intermedio o de capital. Clasificación de acuerdo con el objetivo del proyecto. Proyectos de prestación de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Servicios de infraestructura física. En esto se incluyen los transportes, las comunicaciones, riego y recuperación de tierras agrícolas, la energía eléctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. Servicios de infraestructura física. Servicios de infraestructura social. Se incluye la salud, la recreación, la educación y la vivienda de la organización social, administración pública y seguridad nacional. Clasificación de acuerdo con el objetivo del proyecto. Proyecto de investigación. Se refieren a empresas o centros dedicados a la investigación, las cuales pueden ser investigación en ciencias, puede ser en ciencias exactas, naturales o sociales. Investigación aplicada puede estar relacionada con recursos naturales, con procesos de transformación o con procesos de decisión. Los procesos de transformación están relacionados con la tecnología y los procesos de decisión están relacionados con la organización. La clasificación de acuerdo con el objetivo del proyecto también tiene otros servicios. Se incluye la distribución, el financiamiento, la información, el esparcimiento y profesionales, personales, material y técnico. Otros servicios. Hay una clasificación también de acuerdo con el ejecutor del proyecto. Proyectos públicos u oficiales. Ya sabemos que esto es el Estado el que se encarga. Proyectos privados, empresa privada. Entonces, ahí tenemos clasificación de los proyectos de acuerdo con el ejecutor. Proyectos públicos u oficiales y proyectos privados.
Hay una clasificación también de acuerdo con el área de influencia del proyecto. Pueden ser proyectos regionales, pueden ser proyectos nacionales y pueden ser proyectos multinacionales. Proyectos regionales en este caso pueden ser una provincia o una región, la región costa. Proyectos nacionales un país y proyectos multinacionales muchos países. Tenemos clasificación también de acuerdo con el tamaño del proyecto. Proyectos pequeños, proyectos medianos, proyectos grandes o megaproyectos o macroproyectos. Tamaño del proyecto. Pequeños ya sabemos que de acuerdo a la inversión se los concibe de ese tamaño. Medianos son diferentes a los anteriores y diferentes también a los que vienen a continuación. Son los proyectos grandes, megaproyectos o macroproyectos. Entonces, todo esto está relacionado con la clasificación de los proyectos de inversión. Esto que hemos analizado es lo que corresponde al video de esta semana. Recuerden que ya está en el aula virtual los artículos relacionados con la tarea 1 de docencias para que ustedes puedan trabajar en esos dos artículos relacionados con actividad de análisis de esos artículos de carácter empresariales. Estamos hablando de formulación y elaboración de proyectos. Entonces, ustedes deben realizar un resumen y un análisis de cada uno de esos artículos. Está explicado ahí qué es lo que deben hacer y es por cada artículo y en forma manual. Yo les agradezco mucho por la atención prestada a este video y espero que sigan pasando en óptimo estado de salud ustedes con sus distinguidas familias. Agradezco nuevamente por la atención que han prestado a este video y esperamos seguir en contacto. Pasen bien, muy buenas tardes.